nuestros campamentos, en concreto el de Vacaciones con Propósito, que es súper divertido. Ahí nos volvemos auténticos niños. Tenemos tiempo para todo, la verdad, porque estudiamos la Biblia, ministramos con el Señor y nos divertimos como enanos. O sea que los que se perdieron Vacaciones con Propósito hayan tenido una pequeña muestra. Son 7 días intensos. Nuestros jóvenes también están ya esta tarde viajando, y nuestros niños de regreso a Barcelona ya han terminado también sus 2 semanas de campamento, su segundo campamento. Y he oído que hay muchos testimonios, y también hay muchos testimonios de la Semana de Líderes, de la Semana de Vacaciones con Propósito, así es que esperamos el próximo domingo escuchar testimonios. Los que estuvieron y disfrutaron de los campamentos, pues que hablen con sus líderes y preparen testimonios cortos pero sustanciosos. Nada de subirse aquí a predicar. En un minuto, esto es la mitad de lo del testimonio de la Caja Roja. Aquí en un minuto hay que contar testimonio, porque a algunos les damos el micrófono y nos darían aquí, bueno, peor que Fidel Castro. Entonces, sí queremos escuchar testimonios, sí queremos ver lo que Dios ha hecho y hacer partícipes a los demás de lo que Dios ha hecho y que Dios se lleve la gloria, porque para eso es los testimonios. ¿Dónde están Daniela y Jaime? ¿Por ahí? Están aquí, mira. Bueno, bienvenidos, que están de visita de Madrid. Últimamente vienen muchos madrileños por aquí a espiarnos. La semana pasada estaba Kelly y Andrés, ahora Jaime y Daniela. Bueno, bienvenidos en cualquier caso. Y tenemos también, al final lo va a anunciar un poquito Delicia más en detalle, pero como pronto ya nos vamos a ir a Israel, Dios mediante, después de tantos meses y meses sin poder ir a Israel, pues Dios mediante vamos a irnos el día 3, el grupo de Barcelona, y vamos a llevar peticiones de oración. O sea que estar atentos al final de la reunión, porque vamos a decir cómo podéis enviar las peticiones de oración. No vamos a escribir papelitos, porque eso es una cochinada allí en el muro, dejar toda esa basura, pero lo vamos a hacer adaptado a la tecnología que disponemos hoy en día. Bueno, estamos viendo una serie que empezamos la semana pasada de 3 maneras en las que nos podemos evaluar a nosotros mismos. La semana pasada, justamente cuando recordamos la cena del Señor y recordamos lo que el Señor hizo hace 2000 años y lo tenemos que hacer hasta que Él vuelva, precisamente veíamos la necesidad de examinarnos a nosotros mismos. Y entonces me pareció bien dar unas pautas para cómo nos tenemos que evaluar. Porque sí o sí nos tenemos que evaluar. La palabra de Dios nos dice que nos tenemos que examinar, que nos tenemos que considerar lo que estamos haciendo, tenemos que ver periódicamente si lo estamos haciendo bien. Y esa es una de las razones por las que dice en Hebreos 10:24 que no dejemos de congregarnos, porque al congregarnos una de las cosas que ocurre es que nos exhortamos unos a otros, nos pulimos, nos consideramos unos a otros, y es fácil poder decirle a un hermano en la fe, a alguien que se sienta a tu lado, a alguien a quien tú aprecias, pues oye, mira, te veo bien, te veo mal, te veo despistado, te veo que no vienes hace varias semanas, ¿qué te pasa? Puedo orar por ti. Eso es una manera de exhortarnos unos a otros, de ajustarnos. Y es muy rico. Cuando uno deja de congregarse, uno entra en terreno peligroso, porque nadie le va a poder corregir, nadie le va a poder decir, oye, estás tomando un camino equivocado, oye, te noto apagado, oye, ¿qué pasa con tu vida? Te noto estresado, te noto triste, y nadie va a estar cerca para decírselo. Esa es una de las razones por las que en la carta a los Hebreos se nos dice no dejemos de congregarnos. Congregarse se lo inventó Dios para que le alabemos, pero también para que nosotros tengamos un marco de estabilidad, de seguridad al protegernos unos a otros. Entonces tenemos que examinarnos, tenemos que juzgarnos
a nosotros mismos. Y no lo podemos hacer según nuestro criterio, porque nuestro criterio no es objetivo. Hay gente que se juzga fatal a sí mismo y siempre se ve como una cucaracha y siempre se ve mal y menor y incapaz de nada, y deshabilitado para todo lo que tiene que ver con el Señor, y seguramente no está juzgándose bien. Hay otros que se ven como capitán general y que van por encima de las nubes y tampoco se están juzgando bien. Por eso tenemos que ajustarnos en primer lugar a lo que nos dice la palabra de Dios. Eso es lo que vimos la semana pasada. Tenemos que alimentarnos, y había varias maneras de alimentarnos con la palabra de Dios. Dimos varios tips, consejos para entrenarnos bien en alimentarnos con la palabra de Dios. No sé si ya todos compraron su cuaderno para tomar notas el domingo. No sé si ya empezaste a subrayar tu Biblia. No sé si ya te has aprendido un versículo de memoria esta semana. ¿Te lo has aprendido? ¿No? Entonces vamos a repetir la predicación de la semana pasada. Porque la palabra es para ponerla en práctica, que es de lo que vamos a hablar hoy. Mira, hace varios meses, no fue en enero ni en diciembre, creo que fue como en octubre o noviembre del año pasado, hicimos unos compromisos, ¿os acordáis? Algunos se comprometieron a leer la Biblia todos los días, otros se comprometieron a aportar para las misiones, aunque fuera 5 euros cada mes. Otros se comprometieron a formarse y a crecer en el conocimiento de Dios. Otros se comprometieron a ir a evangelizar. Otros a aportar para el banco de alimentos. Otros en servir. Y hubo varios compromisos que lanzamos como una manera de ayudarnos a ser intencionales en lo que queremos lograr. ¿Y qué ha sido de esos compromisos? ¿Qué ha sido de aquel compromiso que tú adquiriste y lo hiciste delante de Dios, no delante de mí ni de nadie más? Lo hiciste delante de Dios. ¿Qué ha sido de ese compromiso? ¿Te estás evaluando en ese compromiso? ¿Lo has cumplido? ¿Has sido constante? ¿Lo has dejado? ¿Lo has cambiado? ¿Lo has olvidado? ¿O hasta el día de hoy tú estás perseverando en ese compromiso? Fíjate lo necesario que es que nosotros nos evaluemos a nosotros mismos. Y vimos entonces la semana pasada la necesidad de evaluarnos con la palabra de Dios. La palabra de Dios es un espejo que convierte el alma, es una referencia inamovible, es una referencia que da igual en la cultura en la que estés. Ayer estábamos viendo una película de unos misioneros que fueron a Japón en el siglo XVII y uno de los misioneros fracasó en su fe y se hizo budista y se convenció de que Cristo no era relevante para los japoneses. Se convenció a sí mismo, le lavaron el cerebro. En vez de él llegar y contagiar con el evangelio a otros, él se dejó, lo cual quiere decir que él no estaba seguro de quién era. Y la palabra de Dios, independientemente de las culturas, de las generaciones, de los siglos, de las filosofías, del partido político que gobierna, de las circunstancias de la persona, la palabra de Dios es una referencia inamovible, es un baluarte, es algo inmutable que no cambia porque ha sido dada por un Dios que no cambia. Por eso necesitamos venir delante de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por eso necesitas alimentarte, por eso necesitas memorizar un versículo, por eso necesitas tomar notas un domingo, por eso necesitas hacer tu devocional y escribir un resumen, porque la palabra de Dios es el alimento para tu espíritu. Y allí en esa palabra vas a ver toda la verdad de Dios. Y cuando digo toda, quiere decir que tú necesitas tomar la palabra de Dios en su integridad, en su plenitud y alimentarte con ella. No puedes extraer partes, no debes extraer partes aisladas de la palabra de Dios, porque si haces eso, muy pronto y muy fácilmente vas a poder empezar a creer una mentira, porque
mentira no es solamente lo contrario a la verdad. Una mentira es también cuando yo solo tengo una media verdad. Una media verdad es mentira. Y eso se cumple en el caso de la palabra de Dios. No puedo creer solamente una pequeña parte y extraerla. ¿Sabes que así han nacido la mayoría de las sectas y de las herejías? Cuando han cogido la Biblia que tú y yo usamos y toman una parte solamente, lo hablábamos la semana pasada, un versículo sacado de contexto, y entonces eso se magnifica a tal punto que como están olvidando el contexto, se convierte en una herejía. Estos días estaba escuchando un tema de un pastor y me estaba gustando el tema porque hablaba de cómo educar a los hijos y de cómo crear hogares sanos, y sabéis que a mí me encanta ese tema, y estaba escuchando la predicación cortita, muy bien, usaba ejemplos ilustrados, muchos testimonios, pero justo al final de la predicación todo se vino abajo. Porque hay un versículo que lo conocemos, lo hemos oído, lo hemos predicado y lo enseñamos en CCI, Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. He leído todas las versiones en castellano que dispongo en mi ordenador, y en todas pone la vara como arranque de ese versículo, como comienzo de ese versículo. Luego a lo mejor en vez de corrección dice disciplina, dice instrucción, dice otras cosas. En vez de muchacho consentido utiliza otras expresiones en algunas versiones. Pero la vara, en todas las versiones aparece la vara. Bueno, pues este pastor, cuando estaba haciendo su cierre de predicación, usó este versículo y puso a su nieto a leer el versículo. Y cuando leyó el versículo, omitió la palabra vara y solamente dijo, la corrección da sabiduría. Yo dije, a ver, ¿qué versión será esa que ha quitado la vara? Yo miré todas las versiones. ¿Alguien tiene el coche mal aparcado? Todas las versiones, en todas ponía la vara. La vara. Y yo dije, ¿por qué han quitado? ¿Por qué han quitado la vara? Si es palabra de Dios, si lo ha dicho Dios con su boca. ¿Ves como una media verdad? ¿La corrección da sabiduría? Sí, pero eso así solo es mentira, porque es la vara y la corrección, la vara y los límites, la vara y la enseñanza, pero la vara. ¿Ves cómo una media verdad se convierte en una mentira? Se me vino abajo toda la exposición de este pastor. Me había encantado, me había quedado escuchando todo el tema, porque me gustaba lo que estaba oyendo, pero justo al final dije, qué lástima, por una palabra ha desacreditado la palabra entera del Señor. Entonces, veo que os cuesta poner en práctica lo que estamos aprendiendo, porque si la semana pasada dijimos que nos aprendiéramos un versículo de memoria, ¿hay alguien que se haya aprendido un versículo esta semana? Allí, Gabriel, Jessica, muy bien. Por allí algunos han puesto en práctica lo que estamos aprendiendo, y justamente de eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo me evalúo según lo que estoy poniendo en práctica de la palabra de Dios? ¿Cuánto estoy poniendo en práctica de la palabra de Dios? Hace muchos años conocimos a un pastor, no me acuerdo de qué país es, no sé si es de Guatemala. Bueno, era un hombre que hacía unos milagros impresionantes. Era un hombre que en su pueblo, donde él vivía y donde él tenía la iglesia, se acabaron los delincuentes. Las cosechas de las verduras y las hortalizas eran de un tamaño único. De repente unas calabazas enormes. La bendición de Dios llegaba allí. Ese hombre oraba por los enfermos, se sanaban. Había resucitado muertos. Y era un hombre del campo. Era un hombre sin letras, sin estudios.
Y en cierta ocasión él fue a predicar a una iglesia y había varios envidiosos por allí. Entonces, visto que no podían decir nada acerca de las señales que se hacían por su mano, como Dios estaba con él, quisieron ridiculizarle en cuanto a el conocimiento de la palabra de Dios. Algunos pensaron, bueno, seguramente hace milagros, pero no conoce la Biblia, o qué dijo el profeta Isaías, o las 70 semanas de Daniel. Entonces hubo uno que le preguntó, pastor, ¿usted se ha leído toda la Biblia? Como para ridiculizarlo, como para que él tuviera que decir, pues no me he leído la Biblia porque apenas sé leer. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de él? Le dijo, mira, lo que sí te puedo decir es que lo que me he leído de la Biblia, lo creo y lo vivo. Y eso es lo que yo te digo a ti hoy. Quizás no te ha dado tiempo todavía a leerte toda la Biblia, pero lo más importante es que lo que leas lo lleves a la práctica, porque si no, es como si no lo hubieras leído. Exactamente igual. Es lo mismo que si no lo hubieras leído. Es más, es mejor que no lo leas a que lo leas y no lo lleves a la práctica, porque Dios te va a pedir cuenta de todo lo que has leído, de todo lo que sabes que tienes que hacer. Y si no lo haces, la Biblia dice que te va a ser contado como una falta. Por eso decíamos la semana pasada que la palabra de Dios es peligrosa, porque una vez que entras en contacto con la palabra de Dios, tú no puedes quedar indiferente. Tú te defines, o estás con Dios o estás contra Dios, o estás en un bando o estás en el otro. No hay término medio. No existe tal cosa como me lo voy a pensar, voy a ver qué hago, voy a ver. No. O estás o no estás. Por eso, si tú estás leyendo la palabra de Dios, lo único que se espera de ti es que la pongas en práctica. No es que la sepas recitar, no es que escribas libros acerca de la palabra de Dios, sino que la pongas en práctica. Y en la medida en que nosotros pasamos de la teoría a la práctica, vamos a poder decir que estamos siendo aprobados. Esto es lo mismo que con el carnet de conducir. Uno primero estudia la parte teórica y estudia las señales, los límites, los semáforos, las distancias, de todas las cosas de teoría. Pero luego uno tiene que sentarse al volante y tiene que practicar. Porque ¿de qué serviría que alguien estudie solo teoría y nunca coja un volante? Yo no me montaría en coche con esa persona. Nunca. Se espera que practique, que ponga en práctica. Lo mismo ocurre con una carrera. Un médico cirujano va a aprender toda la teoría. Se va a aprender todos los nombres de todos los nervios, de todas las partes del cuerpo, las enzimas, las hormonas, todo lo que tú quieras. Pero luego tendrá que ir y practicar. Y practicará con un cerebro de mono, y luego practicará con un cerebro humano, y lo que sea, pero tiene que practicar. Porque si no practica, no podemos decir que es apto. Lo mismo es exactamente en la vida cristiana. Si no la llevo a la práctica, no soy apto. Y a veces llevar a la práctica es difícil. Recuerdo en el campamento de julio hablaba con una niña pequeña, tiene 10 años, y su papá no quiere saber nada de ella. Su mamá está en la iglesia y ella es una niña que ha crecido en la iglesia. Y entonces un día yo le preguntaba, digo, bueno, ¿qué tal el campamento? Bien, tal. Digo, bueno, ¿y cómo es lo de poner en práctica lo que estáis aprendiendo en las clases con los monitores? Dice, bien, pero algunas cosas son difíciles. Digo, claro, por ejemplo, si un niño me roba las gafas de la piscina y le tengo que perdonar, eso es difícil, ¿no? Sí, y también perdonar a papá. Así me dijo ella. Lo soltó de una vez. Esto nos enseña que a veces llevar a la práctica la palabra de Dios no va a ser sencillo,
quizá va a doler, quizá nos va a suponer tener que renunciar a ciertas cosas, pero definitivamente tengo que poner en práctica la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo pongo en práctica la palabra de Dios? Que hay cosas que no sé cómo hacer, hay cosas que no sé si las he entendido bien, y entonces, ¿cómo pongo en práctica la palabra de Dios? Bueno, en Juan 6, 28 y 29 encontramos esta misma pregunta. Me encantan las preguntas que le hacen a Jesús, me encanta cuando Jesús hace preguntas, y creo que esa es una muy buena manera de relacionarnos con Dios. Hacerle preguntas a Dios y contestar las preguntas que Dios nos hace a nosotros. Entonces le dijeron unas personas que estaban por allí, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntan a Jesús, ¿cómo ponemos en práctica tus enseñanzas? ¿Cómo ponemos en práctica en nuestra vida de manera práctica? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Porque si la vida cristiana solo es teoría, no sirve, no le sirve a nadie. No queremos intelectuales de la palabra de Dios, no queremos catedráticos de la palabra de Dios. Dios quiere gente que ponga en práctica la palabra de Dios. Y Jesús dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Escucha bien esto, por favor, y entiéndelo de parte de Dios, porque estas palabras las dijo Jesucristo. La obra de Dios, la obra práctica que Dios te pide es que creas. Pero entonces no es hacer cosas, es creer. No es sudar la camiseta, no es horas extra en el reino de Dios, no es ponerme unos objetivos y alcanzarlos. La obra de Dios es que tú creas que Jesús ha sido enviado por el Padre. Porque en esa fe está toda tu ganancia, toda tu seguridad. Allí tiene que estar puesta toda tu fe en la obra de Jesús. Algunos creen que en la vida cristiana uno tiene que andar haciendo muchas cosas para demostrar cosas, para impresionar a Dios quizá. Pero Jesús dijo, no, eso es lo que hacían los fariseos. La obra práctica que Dios te pide, imagínate, es que parece una contradicción, ¿verdad? Si es una obra práctica, entonces ¿por qué solamente es creer? No es que solamente es creer, como vamos a ver hoy en día, es que el creer te va a llevar efectivamente a obrar, pero basado en el creer en la obra de Jesús que ha sido enviado por el Padre a la tierra. Todo es por fe. Y para ilustrarte esto, quiero hablarte de mí. Yo soy dos personas y no estoy loco. A una le llamo Carlitos. O sea que los que me llaman Carlitos aquí van a tener que dejar llamarme Carlitos. Solo mi madre me puede llamar Carlitos, porque ya no la voy a cambiar a los 81 años. Carlitos es el viejo hombre. Es un hombre separado de Dios. Es un hombre que en su momento pecaba y ignoraba la palabra de Dios. Pero dentro de mí hay otro Carlos, y ese sí le llamo Carlos, no le llamo Carlitos. Al otro le llamo Carlitos porque Carlitos tiene que hacerse cada vez más pequeño. Ese es como el Benjamin Button, tiene que ir para atrás, tiene que ir cada vez menguando hasta prácticamente extinguirse o pasar inadvertido. Pero el nuevo hombre, el Carlos, es el hombre que ha nacido de nuevo sobrenaturalmente por obra y gracia del Espíritu Santo. Es el nuevo hombre que está conformándose a Cristo, que cada vez se está pareciendo más a Cristo. Y esos dos viven dentro de mí. Quiero que sepas que a ti te pasa exactamente igual que a mí. Si tú ya has nacido de nuevo, tú tienes dos naturalezas.
Una que está llamada a desaparecer. Ese es el Carlitos, la Natalita, la Dilmita, el Pepito. Y otra que está llamada a crecer y a vivir eternamente, que es la del nuevo hombre. Y esas dos naturalezas están en constante lucha. El Carlitos, el viejo hombre, no cree en Dios. Y si cree en Dios, cree a su manera, no según la palabra de Dios. Más bien Carlitos solamente cree en sí mismo, en sus capacidades, en que él tiene que sacar todo adelante. Pero el nuevo hombre, el Carlos, cree a Dios, cree la palabra de Dios. El viejo hombre no quiere obedecer, o solamente quiere obedecer en aquellas cosas que no le generan demasiados inconvenientes. El nuevo hombre, el Carlos, quiere siempre obedecer a Dios, siempre. Y por eso, algunas veces tú sientes que tienes ganas de hacer algo correcto, pero hay otra parte de ti que quiere hacer otra cosa, que quiere irse por otro camino. Y no estás loco, solamente que esa vieja naturaleza todavía tiene demasiado protagonismo en tu vida. Esa vieja naturaleza nunca quiere dar, o solo quiere dar lo que le sobra, lo que no le cuesta. Pero el nuevo hombre quiere dar, quiere arriesgar, dando. Al viejo hombre le gusta el pecado, al nuevo hombre no le gusta nada el pecado, lo detesta, porque esa es la naturaleza de Jesús, odiar el pecado. El viejo hombre no le gusta pasar tiempo con Dios, pero el nuevo hombre anhela todo el tiempo pasar tiempo con Dios, estar en la presencia de Dios. ¿No te ha pasado que algunas veces a lo mejor estás en el trabajo o estás tumbado en la playa y algo dentro de ti tiene unas ganas de ponerse a orar, pero entró la notificación del móvil y Carlitos se quedó con hambre? Carlos se quedó con hambre y Carlitos se llenó de su placer. El viejo hombre no le gusta alabar a Dios, o lo hace de mala gana, o no lo disfruta, se resiste. Pero el nuevo hombre siempre quiere exaltar a Dios, siempre está pensando la manera y le apasiona alabar a Dios. El viejo hombre solo le interesa lo que le produce placer a los sentidos, a los 5 sentidos. Solo le interesa eso. Si es placentero a los sentidos, está bien. Pero el nuevo hombre solo le interesa lo que es placentero al espíritu. Por eso tú encuentras expresiones en los salmos que dicen: yo me deleito en la ley de Dios. El que se deleita es el nuevo hombre, no el viejo hombre. El viejo hombre solo se deleita en las cosas sensuales o sensoriales, o en lo que tiene que ver con los sentidos naturales. El viejo hombre le encanta intentar demostrar que puede con todo. Le encanta intentar demostrar a Dios que merece bendiciones. Sin embargo, el nuevo hombre le encanta y disfruta humillándose en la presencia de Dios. Es capaz de rendirse en la presencia de Dios. El viejo hombre sigue sus instintos, pero el nuevo hombre, según Cristo, anhela oír la voz de Dios en cada paso que da. El antiguo hombre, el Carlitos, siempre quiere reconocimientos y medallas por su esfuerzo, pero el nuevo hombre solamente quiere darle la gloria a Dios. Tiene temor de Dios, de quedarse con algo de gloria para sí mismo. Mira, y esas dos naturalezas que te las he descrito brevemente están en constante pleito dentro de nosotros. Tú te levantas por la mañana y tu espíritu quiere buscar a Dios. Esa parte de ti que te dice: ora un poquito, busca a Dios, quizá Dios te hable hoy.
Mira, coge la palabra, allí hay sabiduría, allí hay consejos sabios que vienen del cielo. Esa parte es tu nuevo hombre, que conectado con el Espíritu de Dios te está llevando a la presencia de Dios. Pero hay otra parte dentro de ti que dice, no, primero desayuna, el croissant y la arepa te están esperando. Venga, mira la cuenta del banco, mira las redes sociales, abre el periódico, mira a ver si tienes alguna llamada perdida. Mira, y lo sensorial, lo sensual, lo que produce placer a los sentidos, a la carne en definitiva, que no necesariamente es pecado, pero va dirigido a alimentar al viejo hombre. Entonces, esta batalla, este pleito continuo, y que tenemos que reconocer que no va a terminar hasta que el Señor venga o hasta que nos muramos. No va a terminar ese pleito. Toda la vida vas a tener ese pleito dentro de ti. Y quiero que sepas que tener ese pleito dentro de ti es una buena señal. Quiere decir que hay una parte espiritual en ti, que sí has nacido de nuevo. Si tú dejas de experimentar ese pleito, quiere decir que el Espíritu Santo no está dentro de ti. Y ya la carne es la que domina todo. Nunca naciste de nuevo. Es una buena señal que exista ese pleito dentro de ti. Algunos creen, no, es que si la carne, es que si cuando voy a orar me da sueño es porque estoy carnal. No, es porque la carne, tu naturaleza antigua, el Carlitos, todavía está vivo, ¿sí? Y va a seguir así hasta que el Señor venga. Ahora, que esté vivo no quiere decir que tenga músculo. Que esté vivo no quiere decir que vaya a salirse con la suya. Más bien, lo que yo tengo que hacer es matarlo de hambre. Que se aburra en sus intentos de ser el protagonista. ¿Tú has visto esos debates de televisión cuando hay elecciones en un país, aquí en España al menos, y llevan a los candidatos al plató de televisión y les dicen, bueno, cada uno va a tener un turno de 2 minutos? Y entonces empieza a hablar el Partido Socialista y empieza el cronómetro ahí. Y cuando llega a los 2 minutos, el presentador le dice, ya termine porque ya le toca al siguiente, ¿no? Y el tiempo está repartido para que todos tengan la misma oportunidad el mismo tiempo para hablar y exponer sus ideas. Bueno, eso no puede suceder en nuestra vida. En nuestra vida, al Carlitos lo tenemos que aislar, tenemos que hacerle bullying, tenemos que dejarlo aburrido. No puede abrir la boca, su opinión no cuenta, no me importa lo que diga. No tiene voz ni voto en mi vida, no se la puedo dar, no le puedo dar ni un instante el micrófono para que exponga sus ideas. Lo tengo que aislar, lo tengo que dejar ahí. Esa es nuestra batalla y tenemos que tomarla muy en serio, porque Él no se va a morir hasta que mi cuerpo muera o el Señor venga. Esa naturaleza vieja va a querer todos los días levantarse y ocupar el lugar que perdió desde el día que naciste de nuevo, donde tú dijiste, Cristo, tú eres mi Señor. Ahora tú eres el centro, ahora tú gobiernas, ahora tú mandas, ahora tú das las órdenes y yo simplemente obedezco. Y el espíritu mío, el nuevo hombre, le encanta obedecer a Dios. ¿De verdad que sí? El nuevo hombre le encanta diezmar, dar, alabar, evangelizar, clamar a Dios, danzar para Dios. Al nuevo hombre le encanta eso. Pero siempre está el viejo hombre, te va a decir, no seas ridículo. Se puede alabar a Dios y levantar las manos. No seas bobo, mejor duerme un poco más, no ores, que tú necesitas descansar, has dormido mal. Y ahí está el viejo hombre cogiendo el micrófono y tú le tienes que decir, no es tu turno, no puedes, no me importa tu opinión, tú ya no mandas aquí, esta no es tu trono. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer todo el tiempo. Me encanta la manera práctica que nos enseñó Carlos Catari cuando vino a España la última vez. Y él nos contaba un testimonio, ¿verdad? Que en alguna ocasión, cuando el diablo
a través del viejo hombre le quiere susurrar cosas y le quiere recordar su pasado de pecado y le decía, mira, tú estuviste con no sé cuántos hombres, tú eras un perverso en el área sexual. Y él que le decía al diablo y a su vieja naturaleza, él le decía, aquel que hizo eso no fui yo, era otra persona. Me encanta porque, claro, sí fue él, evidentemente, era su vida, pero él ya ha nacido de nuevo, ahora es una nueva criatura, nueva identidad, nueva ciudadanía, nuevo padre, nuevo linaje, nueva familia, nueva herencia. Él decía, aquel que hizo eso, no, esa era otra persona, ese yo ya ni sé quién es, no quiero ni saber de él. Pero claro, algunos por no creer, y la obra de Dios es que creamos, por no creer, se empiezan a comer las mentiras que el viejo hombre nos quiere traer al presente. Y el viejo hombre es engañado por el diablo. Pero nuestro espíritu no puede ser engañado por el diablo. Nuestro espíritu es santo. Es imposible que se corrompa. Es absolutamente imposible que nuestro espíritu peque. Es imposible que nuestro nuevo hombre peque. Imposible. Pero recuerda, hay dos naturalezas dentro de ti. Todavía las hay. Cuando Nicodemo, un hombre experto en la palabra de Dios, oyó lo que Jesús le decía, y Jesús, ¿qué le dijo? Es necesario nacer de nuevo. Él decía, a ver, ¿cómo llevo esto a la práctica? En el judaísmo hay 7 maneras de nacer. 7 maneras de nacer. Una de ellas es el nacimiento, en el momento en que el bebé es dado a luz por su madre, en el parto. Esa es una de las maneras. Pero luego tienen 7 maneras, 6 maneras más. Una de ellas, por ejemplo, cuando hacen el bar mitzvah, cuando alcanzan esa mayoría de edad para las cosas espirituales y hacen un ritual y se les deja leer la Torá en público. Hay 7 maneras. Él estuvo pensando, a ver, pero si yo tengo que nacer de nuevo. Claro, Nicodemo era un hombre ya adulto. Él seguramente ya había vivido esas 7 maneras de nacer en la vida de un judío. Y decía, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Tengo que volver de nuevo a entrar en el vientre de mi madre? No puedo, esto es imposible. ¿Cómo llevo a la práctica esta cuestión? Él se hacía esa pregunta. Claro, no había oído a Jesús decir, la obra de mi Padre es que creáis. ¿Cómo se nace de nuevo? Por fe, simplemente. Y en un momento dado Jesús le dice, lo que es nacido de carne, de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué puede heredar la carne? Pues solamente las cosas temporales. Solamente las cosas temporales. Pero el espíritu nuestro hereda las cosas eternas, las cosas incorruptibles. Esta lucha de Pablo, esta lucha que yo os acabo de describir, Pablo también la relata en sus cartas. Y él habla de que quiere hacer una cosa, pero hay una ley en sus miembros, hay una ley en su carne que le quiere arrastrar. Y él está hablando de esa lucha. El Pablito y el Pablo, el Saulo y el Pablo. Y él está diciendo y termina en su alegato y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Romanos. Y entonces él acaba diciendo, gracias doy por mi Señor Jesucristo. La obra de mi Padre es que creáis que el Padre envió a Jesús. Y él dice, gracias doy por mi Señor Jesucristo. Él es el que me libra. Dice en Gálatas 2:20, vamos a leerlo. Este es uno de esos pasajes que yo te aconsejo que te aprendas de memoria. Gálatas 2:20. Con Cristo, seguramente lo has oído muchas veces. Estoy juntamente crucificado.
Vamos a hacer un ejercicio de comprensión lectora ahora. Ya no vivo yo. ¿Quién es ese yo? Carlitos. Carlitos ya no vive, ya no manda nada y no pinta nada. Ya no vive, y ahí puedes poner tu nombre con el diminutivo. Ahí ya no vive Carlitos. Ya no vive. No. Ya lo hemos bajado del paseo. Está ahí en un rincón, cara a la pared. No puede opinar. No tiene derecho a decir nada. Y si lo dice, le voy a callar. No, le voy a ignorar. No le voy a hacer caso. Escucha, eso es tu fe. Ya no vivo yo. Ya no vive el antiguo hombre. Ya no. Ahora vive Cristo en mí. ¿Quién es mí? Carlos. Ya no es Carlitos. Ese ya no vive. Ahora es Carlos. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿quién es la carne? Carlitos. ¿Vale? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, Pablo está reconociendo que ahí están las dos naturalezas. Lo que ahora vivo en la carne, bueno, hasta que no muramos o venga el Señor y nos arrebate, nuestra carne sigue ahí, está viva, pero no tiene que dominar, no tiene que ser la protagonista. Lo que yo vivo, lo que Carlos vive, tiene que ser en la fe del Hijo de Dios. En la obra que Él hizo en la cruz. Si tú crees que esa obra es la que te salva, la que te sana, la que te limpia, la que te justifica, la que te perdona, esa fe es la que te va a ayudar a vivir en la práctica todas las cosas de la vida cristiana. Lo que ahora vivo en la carne, la práctica es en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y sigue diciendo más adelante, capítulo 5 de Gálatas, versículo 16 hasta el 25. Gálatas 5, del 16 al 25. Digo pues, andad en el Espíritu. Y uno dice, pero ¿cómo es andar en el Espíritu? Una vez más, es por fe. Es creyendo que lo que Dios ha dicho, creyendo que la obra de Jesús es completa. Si Él ha dicho que soy más que vencedor, soy más que vencedor. Si Él ha dicho que ha superado todas las tentaciones para poder compadecerse de mí, así es. Si Él ha dicho que su Espíritu mora en mí, así es. No estoy solo. Pero es que yo me siento solo. ¿Pero qué dice la fe? Que te sientes solo es lo que te está diciendo Carlitos. Carlos dice, el Espíritu Santo mora en mí, no estoy solo. Lo creo. Lo creo. ¿A quién voy a levantar? ¿A la opinión de este, el viejo hombre, o a la opinión de este, el nuevo hombre que cree en lo que Dios ha dicho y ha hecho? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dicho de otra manera, hazle caso a Carlos y no le hagas caso a Carlitos. Hazle caso al nuevo hombre, porque todo lo que te proponga el nuevo hombre le agrada a Dios. El nuevo hombre es un hombre de fe. Algunos dicen, yo quiero más fe. Tu nueva naturaleza es una naturaleza de fe. El viejo hombre no tiene fe ninguna, nada más que en su propia fuerza, por eso fracasa todo el tiempo. Anda en el Espíritu, no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu, el deseo del Espíritu es contra el deseo de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son, mira, las obras prácticas de la carne. Es decir, que cuando yo hago caso a Carlitos, voy a empezar a recorrer un camino que me va a llevar a estas obras. Quizá no empiezo así, pero irremediablemente voy a acabar así. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cuando yo hago caso a mi vieja naturaleza y dejo de lado la fe en la obra de Cristo, yo voy a acabar en ese basurero que nos acaba de describir aquí. Puede que dé más o menos vueltas, pero voy a acabar allí, en el vertedero. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Alguno dirá, no, pero yo tengo buenas intenciones. ¿Qué importa? Las intenciones de te van a llevar al vertedero, a ese pozo de pecado de cualquier clase. De cualquier clase. Dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, ¿no? Esto no es para nosotros. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Claro, una persona que vive totalmente dominada por su viejo hombre, lo que está diciendo Pablo es que no ha nacido de nuevo. Ni siquiera tiene una lucha dentro. Está totalmente dominada por el viejo hombre, es que no ha nacido de nuevo. Puede estar sentada en esta iglesia, puede llevar años en la iglesia, pero no ha nacido de nuevo. Escuchaba un testimonio de uno de los jóvenes del redil de estos días y decía, estaba mi vida alejada de Dios, pero por dentro todavía había ascuas, y Dios no apaga las ascuas, Dios las aviva. Entonces, en cuanto tuvo la oportunidad de estar en un campamento, de empezar a orar, de empezar a buscar a Dios, de alejarse, de dejar de hacer caso a su vieja naturaleza que le estaba conduciendo a otros lugares, ¡pum!, se reconectó con Dios. El que solamente hace caso a su vieja naturaleza todo el tiempo, el que practica todo eso, es porque no ha nacido de nuevo. No hay otra. Y quisiera que no sea el caso de ninguno de los que estamos aquí. Porque os quiero decir una cosa, estar sentado en una iglesia domingo tras domingo no es garantía. No es garantía. Solo es el Hijo de Dios. Tu fe puesta en el Hijo de Dios. Solamente tu fe puesta en el Hijo de Dios. Versículo 22 de Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. No es que, tengo que hacer. Es que tengo que esforzarme. Es que tengo que redoblar mi ayuno. Es que tengo que ir y dar más a los pobres. Es que tengo que. No. Contra esas cosas no hay ley. No hay ley. Es un fruto que lo da el Espíritu. No lo da tu esfuerzo. No lo da tu esfuerzo. Lo da el Espíritu. Pero los que son de Cristo, mira esto por favor, porque aquí sí te toca estar continuamente alerta. Los que son de Cristo han crucificado a Carlitos. Los que son de Cristo han cogido a este viejo hombre y cada vez que intenta dar su opinión y cada vez que intenta recordar lo bueno que es el pecado y lo que se disfruta en el pecado, lo vuelvo a visualizar, lo vuelvo a llevar clavado a la cruz donde murió Cristo. No hay otra manera. Por eso nuestra batalla para poner en práctica las cosas de Dios no es tanto las actividades, no es tanto de resultados, está aquí en tu mente. ¿A quién le vas a dar prioridad? ¿Al antiguo hombre o al nuevo hombre? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dice, si vivimos por el Espíritu,
andemos también por el Espíritu. Es decir, si tú has pasado de muerte a vida porque creíste en el Señor, entonces a partir de este momento sigue creyendo en el Señor en toda tu manera de vivir. Se empieza la vida cristiana el día que recibimos a Cristo y lo hacemos por fe. Continuamos la vida cristiana porque eso es el comienzo, no es el final. Continuamos la vida cristiana andando en el Espíritu. Es decir, Espíritu Santo, guía mis pasos. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me dice tu palabra? Creo lo que me dice tu palabra. Y como lo creo, voy a obrar. Mira, no existe la gente incrédula. Todo el mundo cree en algo. Todo el mundo cree en algo. Hay gente que cree que Dios le va a bendecir porque es buena gente. Está creyendo algo. Hay gente que cree que sin Cristo se muere. Yo soy de esos. Que sin Cristo no soy nada. Eso es lo que yo creo. Pero que con Cristo lo tengo todo. Todas las opciones, todas las posibilidades, todas las victorias, todos los recursos, todas las provisiones. Todo el mundo cree en algo. Hay gente que dice, Dios no existe. Bueno, ya estás creyendo algo. Que Dios no existe. Todo el mundo cree en algo. Esto es una batalla de fe. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Crees que ese hombre lo puedes llevar a la cruz cada día? ¿Crees que se va a levantar y va a tener más fuerza que Jesucristo, que el Espíritu Santo en ti? ¿Qué es lo que tú crees? Lo que tú creas va a determinar lo que tú vas a hacer. Tú no haces algo como una gallina sin cabeza que va a lo loco. No, tú no eres así. Tú tienes un sistema de creencias y ahí es la batalla en tu mente. ¿Qué crees? ¿Qué estás creyendo? ¿Has creído alguna mentira o estás creyendo la verdad? ¿Te estás dejando guiar por lo que el Espíritu Santo le dice a tu espíritu o te estás dejando guiar por lo que el diablo le dice a tu viejo hombre? Por lo que los sentidos te dicen, por lo que has oído, visto, por tu experiencia pasada, por tus heridas, por tus dolores. ¿Te vas a dejar guiar de eso o por lo que dice el Espíritu? ¿Es difícil? ¿Es muy difícil? Yo no sé si es muy difícil o no. Lo que sí sé es que esto es diario, es constante, ni siquiera diario, es a cada momento, a cada momento. Porque aquel todavía está vivo. Y si está vivo, va a querer el protagonismo perdido. Por eso es todo el tiempo. Uno de los engaños que va a intentar Satanás, y es muy eficiente en esto, es hacerle creer a los hijos de Dios que creer no es suficiente, que hay que hacer algo más. Que si solo creo, no es suficiente. Yo tengo que demostrarle a Dios cosas. Y yo creo que si hiciéramos solamente lo que el Espíritu Santo nos dice, nos iría infinitamente mejor. Si hiciéramos solamente lo que el Espíritu Santo nos dice, nos iría mucho mejor. Y cuando tú haces lo que el Espíritu Santo te dice, entonces tú vas a tener la gracia de Dios contigo. La gracia de Dios es lo que le va a dar, vamos a decir, ¿cómo decimos? La gracia de Dios es lo que va a hacer que tu vida, tu parte práctica de vivir la palabra de Dios sea mucho más fácil. Mucho más fácil. Pablo dice en 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta. Escucha, la gloria de Pablo no es planté 50 iglesias, levanté 50 discípulos, pastores, evangelicé miles. La gloria nuestra es esta, el testimonio de nuestra conciencia.
que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, no Saulo, no el viejo hombre, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Él dice, mira, yo, la seguridad que tengo de que Dios está contento con lo que hago, es que yo me he conducido con la gracia de Dios, no en mis fuerzas. No he hecho lo que a mí me apetecía o lo que a mí me parecía, sino que he visto que la gracia de Dios está conmigo. Mira, la gracia, quiero ponértelo de esta manera. Cuando tú no tienes gracia, le compras un regalo de cumpleaños a alguien y no acierta ni en el color, ni en la talla, ni en el estilo. Y tú dices, pero yo tenía buena intención, yo le compré el regalo y me costó caro y todo. Pero mira, fue un regalo fatal. El que lo recibe, en cuanto tú te vas, dice, vamos a ver qué hago yo con esto, a quién se lo doy, dónde lo guardo, se lo cambio o qué hago con esto. Para eso está el ticket regalo, ¿vale? Compra siempre con el ticket regalo por si no tienes gracia. Eso es la falta de gracia. Ahora, la gracia es todo lo contrario. Quizá no tenías mucho tiempo para buscar un regalo, quizá no sabías ni cuál era el gusto de la persona, pero mira, el Espíritu Santo te guía y compras justo lo que le encanta a esa persona. Justo. Y cuando la persona lo recibe, parece que me han leído la mente. Y lo recibe y está feliz. Eso es gracia o falta de gracia. Y en la vida todo lo podemos hacer con gracia de Dios o sin gracia. Y puede que estemos haciendo cosas y decimos, pero si yo estoy haciéndolo, pero te falta la gracia, no tienes la gracia. Pablo tenía unas revelaciones impresionantes, ¿verdad? Y Pablo, en cierta ocasión, había orado a Dios, porque él mismo cuenta que había un mensajero de Satanás que continuamente le abofeteaba. Hay quien piensa que pueden ser demonios que le atormentaban, hay quien piensa que puede ser algún tipo de enfermedad en los ojos o algún tipo de debilidad física que le hacía a él aparentar ante los demás como alguien débil. Y él había orado a Dios, Señor, quítame esto. Pero él reconoce, está en 2 Corintios 12, él reconoce que ese mensajero de Satanás estaba puesto en su vida para que él estuviera humilde. Porque eran las revelaciones que Pablo tenía, eran de tal calibre que nadie las había tenido como él. O sea, él dice que había ido al tercer cielo, donde está el trono de Dios. Que había visto allí cosas que no se pueden explicar con palabras. Él recibió directamente del Señor Jesucristo lo que pasó en la última cena del Señor con sus discípulos. Jesús se lo contó a Pablo directamente, en sueños, en visiones, como si hubiera estado allí, presente. Él tenía una cantidad de revelaciones sobre el arrebatamiento, sobre los últimos tiempos, impresionantes. Y para que todo eso no se le subiera a la cabeza, Dios le había puesto algo en su vida que le hiciera estar humilde. Y él había orado, Señor, ya es suficiente con esto, ¿no? Quítamelo. Y Dios le había dicho en 2 Corintios 12, 9, bástate mi gracia. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Si tienes mi gracia para hacer todo lo que te he mandado a hacer, ¿qué más quieres? ¿Que quieres estar absolutamente bien en todas las áreas? Pues ¿sabes qué? No, necesitas eso para estar humilde, para que no te vuelvas al orgullo espiritual. Pablo siempre en sus cartas le recordaba a sus discípulos, pido gracia para vosotros, gracia y paz, gracia y misericordia. La gracia de nuestro Señor esté con vosotros. Al principio, al final de las cartas, siempre estaba recordándole a sus discípulos que necesitaban la gracia de Dios para hacer la obra de Dios, para poner en práctica,
todas las cosas, porque no se trata solo de hacer por hacer, no. Y hay una historia en la palabra de Dios que a mí me encanta, que es la del hijo pródigo. Creo que es una de las mayores representaciones de lo que puede ser la gracia de Dios. Y la gracia de Dios que ya se ha aplicado a cada uno de nosotros para salvación. Pero ahora necesitamos andar con la gracia de Dios para poner en práctica todas las cosas. Y lo vamos a leer muy rápidamente. Está en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Un hombre tenía 2 hijos y el menor, escucha, el menor, el que no debería tener voz ni voto, porque en la cultura bíblica, en la cultura hebrea, y por eso nos encanta ir a Israel para tratar de ponernos las gafas hebreas y poder entender mejor, porque la Biblia fue escrita por hebreos y para hebreos en su mayoría. Dice que el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. En la cultura hebrea, el hijo mayor tiene una relevancia especial sobre el resto de los hijos. El hijo mayor es como un segundo padre. El hijo mayor es el que recibe la mayor bendición cuando el padre va a morir y ora por sus hijos. Es el hijo mayor el que recibe la bendición más poderosa. Y no puede ser de otra manera. Tiene que ser para el hijo mayor. Normalmente el hijo mayor o recibía toda la herencia o recibía el doble de porción que el resto de los hermanos, solo por ser el hijo mayor. ¿Cuántos hijos mayores hay aquí? A ver, unos cuantos, mira, dichosos. Yo soy el tercero, o sea que me tocaría nada. El menor, el que no debería ni abrir la boca, dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Ahora, dice que tenía 2 hijos. Evidentemente uno era el menor y otro era el mayor. El menor dice: oye, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ahora, es evidente que eso era una falta de respeto. El padre ni siquiera se había muerto. En vida le está pidiendo la herencia. Y eso es una falta de respeto. Es una deshonra. Pero el padre dice que les dio la herencia, les repartió los bienes a los 2. Muchas veces habíamos pensado que solo le había dado la parte correspondiente al que la había pedido, al menor. Pero en ese momento el padre repartió a los 2. En un acto de misericordia, entiendo, le repartió a los 2 porque uno por los hijos a veces hace cosas un poco fuera de lugar. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Él vendió las ovejas, vendió las cabras, vendió los camellos, vendió los terrenos que le había dado el padre, juntó el dinero y dijo: me voy de parranda, me voy a pasarlo bien. Cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Cultura hebrea, el cerdo es un animal inmundo. El cerdo, por la ley de Moisés, es un animal que no se puede comer, no lo deberían ni tocar siquiera. Los animales inmundos, mamíferos, entre otras cosas, tienen la pezuña partida, pero además no son rumiantes. O sea, una vaca, por ejemplo, tiene la pezuña partida, pero es rumiante, se puede comer su carne. Una cabra, una oveja, pero un cerdo no. Un cerdo tiene la pezuña, pero no es rumiante, es decir, es un animal inmundo. Tú imagínate un israelita, un hebreo, que acabe apacentando cerdos, que en la cultura hebrea eso es inmundo, eso es, aquí no se toca, aquí no. Se había ido tan lejos que estaba fuera del territorio de Israel, porque nadie criaba cerdos en Israel. Si no se van a comer, ¿para qué voy a criar cerdos? Para que coman nada más.
Una vez teníamos una oveja en el redil y era un macho y era estéril. No podía dejar preñadas a las ovejas. Y un día dijo Quique, pues habrá que matarlo, porque aquí para que engorde y engorde y consuma nada más, al matadero. Y lo matamos. Se había ido tan lejos que ya estaba fuera de su territorio. Y acaba trabajando para dar de comer a los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Estaba con hambre, le estaban estafando porque ni siquiera le pagaban para comer. Quería comer la comida de los cerdos y ni siquiera podía. Y volviendo en sí, y mira, aquí está la mente. La semana pasada hablábamos de cómo la mente se transforma por la palabra de Dios, el metanoeo, una mente nueva, con nueva información. La mente antigua, la del viejo hombre, la tenemos que ir sacando y poniendo en su lugar la verdad de Dios, volviendo en sí. Ahí está representado el arrepentimiento. Ahí está representado cuando alguien se para y dice, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Cuando alguien se evalúa a sí mismo y dice, esto no es normal. Yo tendría que tener otros frutos, tendría que tener otras condiciones de vida. Mi padre es rico y yo estoy como pobre. Yo tengo la palabra de Dios y no veo el resultado. Yo me tengo que evaluar a mí mismo. Y si no estoy viendo el fruto del Espíritu en mi vida, se me tienen que encender las alarmas. Yo no puedo seguir caminando igual. Si todavía odio, yo tengo que pensar qué está pasando en mi vida, qué he creído bien y qué he creído mal. Dice que volviendo en sí, dijo, en su mente él empezó a pensar y a meditar, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Eso es lo que muchas veces pensamos nosotros, cuando hemos fallado a Dios y de repente decimos, no, pero tengo que hacer algo, voy a pedir perdón, voy a volver a la iglesia, voy a hablar con mi líder, voy a hablar con los pastores, voy a arreglar esto, pero ¿sabes qué? Que me quiten de servir, que me quiten los discípulos, que me quiten de aquello y de aquello. Yo voy a empezar como el último, porque en el fondo, este hijo sabía que tenía un lugar en la casa del Padre, pero no estaba experimentando la gracia. Él decía, iré a casa de mis padres y que me ponga como un jornalero, que me ponga como uno de segunda categoría, pero no como hijo. Ya no soy digno. ¿Alguna vez te has sentido así? Ya, no, ¿cómo Dios me va a bendecir? ¿Cómo Dios me va a dar lo que le pido? Pero si yo le he fallado tantas veces. Bueno, y le he pedido perdón, pero yo entiendo que Dios no me bendiga. Entiendo que Dios me tenga así mal. ¿Cómo va a ser posible eso? Ese no es nuestro Dios. Ese no es nuestro Padre. Y levantándose, versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Le estaba diciendo al padre lo que tenía que hacer. No, ya no me llames hijo. Yo te pido perdón, pero ya no me llames hijo. Soy muy mala persona. Y a veces a nosotros nos pasa eso. Nos cuesta la gracia de Dios para el perdón. No, Señor, he pecado contra ti. Ya, si quieres que no me salga trabajo, Señor, ya. No me abras esa puerta, Señor, porque ya no soy digno.
y estamos haciendo lo correcto, pero sin gracia. Era lo que le faltaba a este hijo. Era hijo, pero él ya no se sentía digno. Ya no quería ni sentarse a comer con su padre. Ponme con los trabajadores. Ponme con los servidores de la casa. Y sin embargo, el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. Una cosa, vestido. Y vestidle y poned un anillo en su mano. Segunda cosa, el anillo. Vestido, anillo. Y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Vestido, anillo, calzado, becerro y fiesta. Eso es gracia. El vestido porque es el vestido de la dignidad, un vestido limpio, un vestido de santo. El anillo porque representaba el sello de la casa, no era un anillo cualquiera, era el anillo de la familia. Tú eres de esta familia, tú eres salvo, tú eres hijo de Dios, tú eres linaje escogido. Calzado porque hay una misión que tienes que hacer, eso no. Hay un llamado, es irrevocable. Tú eres restaurado a lo que Dios te ha llamado a hacer. El becerro gordo, porque te vamos a alimentar y vamos a hacer una fiesta. Porque en la casa de Dios hay alegría. Porque en la casa de Dios hay gracia. Porque en la casa de Dios, no importa si viniste del tercer túnel o del octavo túnel, hay gracia para ti. Y hay gracia para todo y para todos los que crean que nuestro Dios es así. Por eso, claro, yo me imagino en la mentalidad de ese hijo, se debió de sorprender tanto cuando su padre, él venía, no, ya no soy digno, ponme con los trabajadores ahí, yo haré 8 horas cada día, lo que haga falta, yo duermo en el establo con ellos, lo que sea. Y el padre dice, ¿cómo? ¿Qué dices? Pero si tú eres mi hijo, hay gracia para ti, hijo. Nunca has dejado de serlo. Gracia, mira, el vestido, el anillo, el calzado, el becerro más gordo que tenemos. Esta es la ocasión. ¿Cuándo vamos a esperar? ¿A que te cases? No, hoy lo hacemos, fiesta. Y lo celebraron por todo lo alto. Yo me imagino que ese chico estaba asombrado todo ese día en la fiesta. Estaba como, si yo hace unas horas estaba tirado en el estiércol, a kilómetros, a millas de distancia. Hace unos días yo estaba absolutamente perdido y ahora estoy aquí y están haciendo fiesta por mí. Eso es difícil de aceptar para el viejo hombre. Para el nuevo hombre, eso es un deleite. Y es gracia pura, Señor, y no la merezco. Y yo no he hecho nada para merecerla, pero Señor, la voy a disfrutar. La voy a disfrutar. La voy a vivir con intensidad. Eso es gracia. Dice que comenzaron, el 22, becerro, el 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahí mismo se montó la fiesta. 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Recuerda que el hijo mayor había recibido más herencia. Si a este le habían tocado 100 cabras, al otro le tocaron 200. Si a este le habían tocado 50 camellos, al mayor le habían tocado 100. El doble, mínimo. Y dice que el hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música, oyó las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó ¿qué pasa? Le dijo, tu hermano ha venido, estamos contentos, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Algunos se enojan cuando ven que alguien que se había perdido vuelve a la iglesia. Uy, ¿este qué hace aquí? ¿Este para qué vuelve?
con todas las cosas feas que dijo, con todo lo que habló, con todo lo que ha hecho. Y algunos se enojan. Y los que se enojan es porque no tienen gracia. No la tienen para ellos y no la tienen para nadie. Están en peligro. Están en peligro. Porque quizá están haciendo muchas cosas. Este venía del campo, de trabajar, de servir a su padre, de estar en los negocios de la casa, pero sin gracia. Qué feo, una persona sin gracia es una persona amargada, triste. Una persona que no entiende el favor de Dios. Es una persona desubicada en la vida cristiana. Está ahí, pero se enojó, imagínate, se enojó. Viendo a su hermano volver, ¿cuántos meses habría pasado por fuera ese chico? Y se enoja al verlo en la casa y dice, y no quería entrar. Encima era orgulloso, resistiendo, no quiero participar de esto. Estos son enseñanzas demasiado fuertes, porque hay gente que no quiere entrar en la gracia. Hay gente que no quiere, que se resiste a lo fácil de Dios y quiere hacerlo complicado. Y eso es terrible, eso es terrible. Y podemos criar a nuestros hijos sin gracia. Podemos tener un matrimonio sin gracia. Podemos evangelizar sin gracia. Podemos predicar sin gracia. Podemos hacer todas las cosas en la vida cristiana y hacerlas sin gracia. Y no acertamos y no hay fruto del Espíritu. No lo hay. Dice que no quiso entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él todavía allí en su posición dijo, tantos años te sirvo, nunca te he desobedecido, he hecho lo correcto, pero sin gracia. Jamás te he desobedecido y nunca para mí me has sacrificado un cabrito con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que había consumido todos sus bienes con rameras, eso no sabemos si había pasado o no, ¿verdad? Es la primera noticia que tenemos. Quizá hasta él estaba exagerando lo mal que lo había hecho su hermano. Dice, has hecho matar para él al becerro gordo. Entonces el padre le tuvo que recordar, hijo, tú siempre estás en casa y todas mis cosas son tuyas. La gracia estaba ahí para ti también, pero tú no la recibías. Tú podías haber cogido un becerro y haber hecho una fiesta, pero no te sentías libre, pero te sentías siempre en deuda. Sentías que siempre tenías que hacer algo para merecer una fiesta. Y no te das cuenta que el único merecimiento es que eres hijo y eso no es mérito tuyo. Y así hay hijos de Dios que no experimentan la gracia porque todo el tiempo creen que tienen que estar ganándose el favor de Dios y ganándose la gracia de Dios. Es muy triste eso, es muy triste eso. ¿Tienes paz con Dios? Me encanta esa pregunta. La hacía Billy Graham en casi todas sus predicaciones. ¿Tienes paz con Dios? ¿Estás en paz con Dios cada día? ¿Te levantas y tienes paz con Dios? ¿Estás a gusto en la presencia de Dios? ¿Sientes libertad para adorar a Dios? ¿Tienes que venir a la iglesia y guardar algo de imagen? ¿Eres el mismo cuando entras por esa puerta que cuando sales? Cuando entras a la iglesia, ¿experimentas algún tipo de tensión de, tengo que todos vean que yo soy así y puedo y hago y estoy contento? ¿Experimentas algún tipo de tensión en ese sentido? Porque eso es falta de gracia. Y si tienes falta de gracia, la obra práctica no está sirviendo de nada. No va a dar un fruto para Dios. ¿Te cuesta alabar a Dios? ¿Te resistes? ¿Te cuesta celebrar cuando alguien es restaurado en la casa de Dios? Cuando alguien viene después de mucho tiempo de haber dejado la iglesia, o tú lo miras como ¿qué? ¿Crees que Dios te puede usar para salvar a alguien?
¿Crees que Dios te ha dado dones espirituales? ¿Crees que el Espíritu Santo vive dentro de ti? ¿Te sientes libre de levantar las manos a Dios cuando le alabamos? ¿O te sientes indigno? Bueno, las voy a levantar hasta aquí porque esta semana he pecado. Llevo 2 semanas sin pecar hasta aquí. Llevo un mes sin ver pornografía hasta aquí. ¿Te sientes libre? ¿Eres libre? ¿Experimentas el perdón de Dios? ¿Tienes confianza para acercarte a Dios en cualquier momento, en cualquier circunstancia? Eso es la gracia de Dios. Y si tienes gracia, vas a poder poner en práctica la palabra de Dios con facilidad. No te vas a estar preocupando tanto de a ver qué resultado da esto. Si tienes gracia, las cosas van a funcionar. Si tienes gracia, el fruto se va a ver. Es un fruto del Espíritu. Solamente acuérdate de tener bien crucificado a cada día, a tu viejo hombre. No lo dejes que se levante. No le dejes opinar. No le dejes meter baza en tu vida. Con Cristo está crucificado. Ahora vivo en la fe del Hijo de Dios. Nos ponemos en pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. No sé si hay alguna canción por ahí que nos permita adorar a Dios por su gracia, por su fidelidad, por su bondad para con nosotros. Pero quiero invitarte a que pienses en esas preguntas. ¿Te sientes libre en la presencia de Dios? ¿Sientes paz en cada momento del día? ¿Sientes que Dios te está examinando todo el tiempo o que los demás te están examinando todo el tiempo? ¿Te sientes sucio o te sientes limpio? Si te sientes sucio, quiere decir que este es el que está levantando su voz fuertemente y te está diciendo: estás sucio. ¿No ves que has vuelto a hacer lo mismo y ya le has pedido perdón a Dios 40 veces? Estás sucio. Dios no te va a perdonar esta vez. O te sientes, más que sentirte, te sabes limpio porque el Espíritu Santo te está recordando hoy: eres hijo de Dios, eres santo, eres santo, eres hijo, eres libre, eres justo, eres amado, eres perfecto en Cristo. No tienes que guardar imagen, no tienes que demostrarle a Dios nada. Padre, te damos muchas gracias por la obra de Jesús en la cruz. En esa obra que algunos han tratado de inmortalizar en un cuadro o en un momento puntual, Señor, pero lo cierto es que en esa obra en la cruz está nuestra victoria para todos los días de nuestra vida. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos uno que fue tentado en todo, pero no pecó en nada. Señores, en esa obra en la cruz en la cual está nuestra seguridad, nuestra confianza para toda la eternidad, nuestra confianza para cada día. En esa obra en la cruz está nuestro descanso, está nuestra mirada. En esa tumba vacía, Señor, está nuestra esperanza de que un día también nosotros seremos levantados de una o de otra manera, Señor. O porque hayamos muerto, o porque tú vengas a arrebatar a tu iglesia y nos levantes en ese momento. Señor, te damos gracias porque es tu gracia la que nos ha alcanzado. Que nunca se nos olvide, Señor, que es tu favor y es tu gracia la que nos da acceso a toda tu riqueza, a toda tu presencia, la que nos da acceso al favor de Dios, el que no merecemos, el que no podemos comprar, pero que ahí está para los hijos de Dios. Señor, gracias una vez más por limpiar nuestras vidas, por lavarnos de toda nuestra maldad, por darnos una nueva naturaleza, una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, Dios, por el favor del cielo. Queremos hacer las obras de Dios, creyendo
que Jesús fue enviado a la tierra a morir por nuestros pecados, a darnos una vida nueva. Señor, a interceder por nosotros, a clamar para que el Espíritu Santo fuera derramado en nuestras vidas. En nuestra mente ha sido puesta la ley de Dios y es un deleite obedecerla, Señor. Ahora sé que eso que hay dentro de mí, que me lleva a alabarte y a obedecerte, es tu Espíritu Santo, Señor. Y quiero obedecerte, y quiero servirte, y quiero alabarte, y quiero creerte, Señor, todos los días de mi vida. Yo soy hijo de Dios. Ahí está mi fe, Señor, y así lo creo. No lo soy, Señor. Yo soy hijo. Ahora soy hijo de Dios, por la gracia de Jesús. Creo en tu obra, Jesús. Creo en tu poder. Creo que el mismo poder que te levantó de los muertos hoy vive en mí. Creo que puedo vivir sin pecar. Creo que puedo vivir libre en tu presencia. Creo que tú me escuchas cuando oro. Creo que puedo venir delante del Padre y darle mi adoración. Lo creo, Señor, lo creo. Creo que nada me separará del amor de Dios. Creo que soy hijo de Dios. Creo que tengo libertad en Cristo. Creo que tú me amas. Creo que no tengo que hacer nada, Señor, para que me bendigas. Solo creer. Solo creer. Quiero hacer tus obras, Dios. Quiero poner en práctica tu palabra. Yo soy hijo de Dios. Mi espíritu te alaba, Señor. Mi espíritu te bendice. Mi espíritu te anhela. Mi espíritu se rinde delante de ti. Hoy crucifico al viejo hombre. Crucifico a aquel Carlitos. Ya no tiene dominio. Ya no es el protagonista. Ahora soy hijo de Dios. He nacido para una vida que te agrada, Señor. Por canciones de libertad fuimos liberados. Lo creo, Señor. Lo creo. Es tu palabra, es tu obra, Jesús. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres.
como aquel Solo sé hijo pródigo que yo soy su hijo, que se sentía indigno, mi padre, y mi padre. pero tú le sorprendiste, Señor. Recibe la gracia de Dios. Créela. Recíbela. Eres hijo de Dios. Él te invita a su mesa. Él te viste de amor. Él te pone el calzado para que vayas y anuncies su nombre. Él te pone el anillo real. No hay nada que le haga cambiar mi opinión. Él te ama. Él hace fiesta hoy. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracia, la misericordia y la paz de Dios, nuestro Padre, esté con cada uno de vosotros. Amén. Señor, y que nuestra obrar diario sea creerte a ti en todos los asuntos de nuestra vida. Señor, que te creamos a ti. Líbranos de toda mentira, Señor. Líbranos del engaño de los sentidos, del engaño de nuestra propia experiencia, Señor. Y que te creamos a ti por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.